Lucas capítulo 20, versículos 45 al 47. Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos: Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a las veces hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Amós capítulo 3. Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna. ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Ruge el león. ¿Quién no temblará de miedo? ¿Habla el Señor omnipotente? ¿Quién no profetizará? Proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Por lo tanto, así dice el Señor omnipotente: un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor: como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas, los que en Samaria se reclinan en el borde de la cama y en divanes de Damasco. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor omnipotente, el Dios todopoderoso, el día en que haga pagar a Israel sus delitos. Destruiré los altares de Betel, los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Amós capítulo 4. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos: tráigannos de beber. El Señor omnipotente ha jurado por su santidad: vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro y hacia Hermón serán expulsados, afirma el Señor. Vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando, ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos, quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias, háganlo saber a todos israelitas, eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor omnipotente. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, los privé de pan en todos sus poblados, con todo ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequías. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto, pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados, hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra, quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti, y como voy a hacerlo,
Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor, Dios Todopoderoso. Marcos capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó a otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá? ¿Acabará con los labradores? Y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos, para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, ¿de todos los mandamientos, cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien has dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios.
Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ayes sobre los fariseos. Era el último día que Cristo enseñara en el templo. La atención de todos los que formaban las vastas muchedumbres que se habían reunido en Jerusalén había sido atraída a él. El pueblo se había congregado en los atrios del templo y, atento a la contienda que se había desarrollado, no había perdido una palabra de las que cayeron de los labios de Jesús. Nunca se habían presenciado una escena tal. Allí estaba el joven Galileo, sin honores terrenales ni insignias reales. En derredor de él estaban los sacerdotes con sus lujosos atavíos, los gobernantes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, y los escribas teniendo en las manos los rollos de los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba serenamente delante de ellos con la dignidad de un rey, como investido de la autoridad celestial. Miraba sin vacilación a sus adversarios, que habían rechazado y despreciado sus enseñanzas y estaban sedientos de su vida. Le había asaltado un gran número, pero sus maquinaciones para entramparle y condenarle habían sido inútiles. Había hecho frente a un desafío tras otro, presentando la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas y los errores de los sacerdotes y fariseos. Había expuesto a estos dirigentes su verdadera condición y la retribución que con seguridad se atraerían si persistían en sus malas acciones. La amonestación había sido dada fielmente. Sin embargo, Cristo tenía aún otra obra que hacer. Le quedaba todavía un propósito por cumplir. El interés del pueblo en Cristo y su obra habían aumentado constantemente, y a los circundantes les encantaba su enseñanza, pero también les dejaba muy perplejos. Habían respetado a los sacerdotes y rabinos por su inteligencia y piedad aparente. En todos los asuntos religiosos habían prestado siempre obediencia implícita a su autoridad. Pero ahora veían que estos hombres trataban de desacreditar a Jesús, maestro cuya virtud y conocimiento se destacaba con mayor brillo a cada asalto que sufría. Miraba los semblantes agachados de los sacerdotes y ancianos y allí veía confusión y derrota. Se maravillaban de que los sacerdotes no quisieran creer en Jesús, cuando sus enseñanzas eran tan claras y sencillas. No sabían ellos mismos qué conducta asumir. Con ávida ansiedad se fijaban en los movimientos de aquellos cuyos consejos habían seguido siempre. En las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. Pero era necesario hablar aún más claramente.
La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la traducción y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. Cristo había de romper estas cadenas. El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente. Sobre la cátedra de Moisés, dijo él, se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina similar a la de Moisés. Aseveraban reemplazarlo como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Además, enseñaban muchas cosas contrarias a las Escrituras. Jesús dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con un dedo las quieren mover. Los fariseos imponían una multitud de reglamentos fundados en la tradición que restringían irracionalmente la libertad personal y explicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponían al pueblo las observancias que ellos mismos pasaban por alto en secreto y de las cuales, cuando respondieran a su propósito, hasta aseveraban estar exentos. Su objeto constante consistía en hacer ostentación de su piedad. Para ellos nada era demasiado sagrado para servir a Dios a este fin. Dios había dicho a Moisés acerca de sus leyes, hasta de atarles por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos. Estas palabras tienen un significado profundo. A medida que mediten la palabra de Dios y se la practique, el ser entero quedará ennoblecido. Al obrar con justicia y misericordia, las manos revelarán como señal los principios de la ley de Dios. Se mantendrán libres de cohecho y de todo lo que sea corrupto y engañoso. Serán activas en obras de amor y compasión. Los ojos dirigidos hacia un propósito noble serán claros y veraces. El semblante de los ojos expresivos atestigua que el carácter inmaculado de aquel que ama y honra la palabra de Dios. Pero los judíos del tiempo de Cristo no discernían todo eso. La orden dada a Moisés había sido torcida en el sentido de que los preceptos de las Escrituras debían llevarse sobre la persona. Por consiguiente, se escribía en risas de pergamino o filacterias que estaban en forma conspicua en derredor de la cabeza y de las muñecas. Pero esto no daba a la ley de Dios dominio más firme sobre la mente y el corazón. Se llevaban estos pergaminos simplemente como insignias para llamar la atención. Se creía que daban a quienes los llevasen un aire de devoción capaz de inspirar, reverenciar al pueblo. Jesús asestó un golpe a esta vana pretensión. Ante todas sus obras, hacen para ser mirados por los hombres, porque ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Mas vosotros no querráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y vuestro Padre. No llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. En estas claras palabras, el Salvador reveló la ambición egoísta que constantemente procuraba obtener cargos y poder, manifestando una humildad ficticia, mientras el corazón estaba lleno de avaricia y envidia. Cuando las personas eran invitadas a una fiesta, los huéspedes se sentaban de acuerdo con su jerarquía, y los que obtenían el puesto más honorable recibían la primera atención y favores especiales. Los fariseos estaban siempre maquinando para obtener estos honores. Jesús reprendió esta práctica. También reprendió la vanidad manifestada al codiciar el título de rabino o maestro.
Declaró que este título no pertenecía a los hombres, sino a Cristo. Los sacerdotes, escribas, gobernantes, expositores y administradores de la ley eran todos hermanos, hijos de un mismo Padre. Jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debía dar a ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la conciencia y la fe. Si Cristo estuviese en la tierra hoy, rodeado de aquellos que llevan el título de reverendo o reverendísimo, no repetiría su aserto: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. La Escritura declara acerca de Dios: santo y terrible. Reverendo en inglés es su nombre. ¿A qué ser humano cuadra un título tal? ¿Cuán poco revela el hombre de la sabiduría y la justicia que indica? ¿Cuántos de los que asumen este título representan falsamente el nombre y el carácter de Dios? ¡Ay! ¿Cuántas veces la ambición y el despotismo mundanales y los pecados más viles han estado ocultos bajo las bordadas vestiduras de un cargo alto y santo? El Salvador continuó: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. Repetidas veces Cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por el valor moral. En la estima del cielo, la grandeza del carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y misericordia. Cristo, el Rey de Gloria, fue siervo del hombre caído. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, dijo Jesús, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Pervirtiendo las Escrituras, los sacerdotes y doctores de la ley cegaban la mente de aquellos que de otra manera habrían recibido un conocimiento del reino de Cristo y la vida interior y divina que es esencial para la verdadera santidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir por sus propios intereses. Conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Habiendo conseguido el dominio de su dinero, los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio. Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación. La misma reprensión cae sobre muchos que en nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza. Y si por un tiempo engañan a sus semejantes, pero no pueden engañar a Dios, Él lee todo propósito del corazón y juzgará a cada uno según sus obras. Cristo no escatimó la condenación de los abusos, pero se esmeró en no reducir las obligaciones. Reprendió el egoísmo que extorsionaba y aplicaba mal los donativos de la viuda. Al mismo tiempo alabó a la viuda que había traído su ofrenda a la tesorería de Dios. El abuso que hacía el hombre del donativo no podía desviar la bendición que Dios concedía a la dadora. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba los que venían para depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que presentaban con gran ostentación. Jesús los miraba tristemente, pero sin hacer comentario acerca de sus ingentes ofrendas. Luego su rostro se iluminó al ver a una pobre viuda acercarse con vacilación, como temerosa de ser observada. Mientras los ricos y altaneros pasaban para depositar sus ofrendas, ella vacilaba como si no se atreviese a ir más adelante. Y sin embargo anhelaba hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. Miraba el donativo que tenía en las manos. Era muy pequeño en comparación con los que traían aquellos que la rodeaban.
pero era todo lo que tenía. Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus 2 blancas y se dio vuelta para irse. Pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba con fervor en ella. El Salvador llamó así a sus discípulos y les pidió que notasen la pobreza de la viuda. Entonces, sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. Muchos le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso, puesto en las manos de los bien alimentados sacerdotes, se perdería de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Pero Jesús comprendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. Jesús dijo acerca de la pobre viuda: echó más que todos. Los ricos habían dado de su abundancia, muchos de ellos para ser vistos y honrados de los hombres. Sus grandes donativos no lo habían privado de ninguna comodidad, ni siquiera de algún lujo. No habían requerido sacrificio alguno y no podían compararse en valor con las blancas de la viuda. Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua habla lo que Dios tiene por más precioso. Los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación y que a los ojos humanos puedan parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista. Un corazón lleno de fe y de amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. La pobre viuda dio lo que necesitaba para vivir al dar lo poco que dio. Se privó de alimento para entregar esas 2 blancas a la causa que amaba, y lo hizo con fe, creyendo que su Padre Celestial no pasaría por alto su gran necesidad. Fue este espíritu abnegado y esta fe infantil lo que mereció el elogio del Salvador. Entre los pobres hay muchos que desean demostrar su gratitud a Dios por su gracia y verdad. Anhelan participar con sus hermanos más prósperos en el sostenimiento de su servicio. Estas almas no deben ser repelidas. Permítansele poner sus blancas en el banco del cielo. Si las dan con corazón lleno de amor por Dios, estas aparentes bagatelas llegan a ser donativos consagrados, ofrendas inestimables que Dios aprecia y bendice. Cuando Jesús dijo acerca de la viuda: echó más que todos, sus palabras expresaron la verdad, no solo en cuanto al motivo, sino acerca de los resultados de su don. Las 2 blancas, que son un maravedi, han traído a la tesorería de Dios una cantidad de dinero mucho mayor que las contribuciones de aquellos judíos ricos. La influencia de ese pequeño donativo ha sido como un rollo pequeño en su principio, pero que se ensanchaba y se profundiza a medida que va fluyendo en el transcurso de los siglos. Ha contribuido de 1000 maneras al alivio de los pobres y a la difusión del Evangelio. El ejemplo de abnegación de esta mujer ha obrado y vuelto a obrar en miles de corazones en todo país, en toda época. Ha impresionado tanto a ricos como a pobres, y sus ofrendas han aumentado el valor de su donativo. La bendición de Dios sobre las blancas de la viuda ha hecho de ellas una fuente de grandes resultados. Así también sucede con cada don entregado y todo acto realizado con un sincero deseo de glorificar a Dios. Está vinculado con los propósitos de la omnipotencia. Nadie puede medir sus resultados para el bien. El Salvador continuó denunciando a los escribas y fariseos: «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es». Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro
o el templo que santifica el oro. Y cualquiera que jurare por el altar es nada más, cualquiera que jurare por el presente que está sobre el altar, deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Los sacerdotes interpretaban los requerimientos de Dios según su propia norma falsa y estrecha. Presumían de hacer delicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de diversos pecados, pasando ligeramente sobre algunos y tratando a otros, que eran tal vez de menor consecuencia, como imperdonables. Por cierta consideración pecuniaria, dispensaban a las personas de sus votos, y por grandes sumas de dinero pasaban a veces por alto crímenes graves. Al mismo tiempo, estos sacerdotes y gobernantes pronunciaban en otros casos severos juicios por ofensas triviales. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. En estas palabras, Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. No descarta la obligación misma. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. Abraham, padre de los fieles, pagó diezmo de todo lo que poseía. Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar diezmo, y eso está bien, pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para cada caso. Los requerimientos habían llegado a ser tan complicados que era imposible cumplirlos. Nadie sabía cuándo sus obligaciones estaban satisfechas. Como Dios lo dio, el sistema era justo y razonable, pero los sacerdotes y rabinos habían hecho de él una carga pesada. Todo lo que Dios ordena tiene importancia. Cristo reconoció que el pago del diezmo es un deber, pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros deberes. Los fariseos eran muy exactos en diezmar las hierbas del jardín como la menta, el anís y el comino. Esto les costaba poco y les daba reputación de meticulosos y santos. Al mismo tiempo, sus restricciones inútiles oprimían a la gente y destruían el respeto por el sistema sagrado ideado por Dios mismo. Ocupaban la mente de los hombres con distinciones triviales y apartaban su atención de las verdaderas o verdades esenciales. Los asuntos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad eran descuidados. Esto, dijo Cristo, era menester hacer y no dejar lo otro. Otras leyes habían sido pervertidas igualmente por los rabinos. En las instrucciones dadas por medio de Moisés se prohibía comer cosa inmunda. El consumo de carne de cerdo y de ciertos otros animales estaba prohibido porque podían llenar la sangre con impurezas y acortar la vida. Pero los fariseos no dejaban estas restricciones como Dios las había dado. Iban a extremos injustificados. Entre otras cosas, exigían a la gente que colase toda el agua que bebiese, por si acaso contuviese el menor insecto capaz de estar clasificado entre los animales inmundos. Jesús, contrastando estas exigencias triviales con la magnitud de sus pecados reales, dijo a los fariseos: guías ciegos que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que de afuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Como la tumba blanqueada y hermosamente decorada ocultaba en su interior restos putrefactos, la santidad externa de los sacerdotes y gobernantes ocultaba iniquidad. Jesús continuó: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. A fin de manifestar su estima por los profetas muertos, los judíos eran muy celosos en hermosear su tumba, pero no aprovechaban sus enseñanzas ni prestaban atención a sus reprensiones.
En los días de Cristo se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos y se prodigaba grandes sumas de dinero para adornarlos. A la vista de Dios esto era idolatría. En su indebida consideración por los muertos, los hombres demostraban que no amaban a Dios sobre todas las cosas, ni a sus prójimos como a sí mismos. La misma idolatría se lleva a grandes extremos hoy. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres, para edificar costosos monumentos en honor a los muertos. Gastan pródigamente el tiempo, el dinero y el trabajo con este fin, mientras que no cumplen sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. Los fariseos construían las tumbas de los profetas, adornaban sus sepulcros y se decían unos a otros: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el derramamiento de la sangre de los siervos de Dios. Al mismo tiempo, se proponían quitar la vida de su Hijo. Esto debiera ser una lección para nosotros. Debiera abrir nuestros ojos acerca del poder que tiene Satanás para engañar el intelecto que se aparta de la luz de la verdad. Muchos siguen en las huellas de los fariseos, reverencian a aquellos que murieron por su fe, se admiran de la ceguera de los judíos al rechazar a Cristo. Declaran: si hubiésemos vivido en su tiempo, habríamos recibido gozosamente sus enseñanzas. Nunca habríamos participado en la culpa de aquellos que rechazaron al Salvador. Pero cuando la obediencia a Dios requiere abnegación y humillación, estas mismas personas ahogan sus convicciones y se niegan a obedecer. Así manifiestan el mismo espíritu que los fariseos, a quienes Cristo condenó. Poco comprendían los judíos la terrible responsabilidad que entrañaba el rechazar a Cristo. Desde el tiempo en que fue derramada la primera sangre inocente, cuando el justo Abel cayó a manos de Caín, se ha repetido la misma historia, con culpabilidad cada vez mayor. En cada época, los profetas levantaron su voz contra los pecados de los reyes, gobernantes y el pueblo, pronunciando las palabras que Dios les daba y obedeciendo su voluntad a riesgo de su vida. De generación en generación se fue acumulando un terrible castigo para los que rechazaban la luz y la verdad. Los enemigos de Cristo estaban ahora atrayendo este castigo sobre sus cabezas. El pecado de los sacerdotes y gobernantes era mayor que el de cualquiera generación presente. Al rechazar al Salvador, se estaban haciendo responsables de la sangre de todos los justos muertos desde Abel hasta Cristo. Estaban por hacer rebosar la copa de su iniquidad y pronto sería derramada sobre sus cabezas en justicia retributiva. Jesús se lo advirtió: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Los escribas y fariseos que escuchaban a Jesús sabían que sus palabras eran la verdad. Sabían cómo había sido muerto el profeta Zacarías. Mientras las palabras de amonestación de Dios estaban sobre sus labios, una furia satánica se apoderó del rey apóstata y a su orden se dio muerte al profeta. Su sangre manchó las mismas piedras del atrio del templo y no pudo ser borrada. Permaneció como testimonio contra el Israel apóstata. Mientras subsistiese el templo, allí estaría la mancha de aquella sangre justa, clamando por venganza a Dios. Cuando Jesús se refirió a estos terribles pecados, una conmoción de horror sacudió a la multitud. Mirando hacia adelante, Jesús declaró que la impenitencia de los judíos y su intolerancia para con los siervos de Dios sería en lo futuro la misma que en lo pasado. Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, profetas y sabios llenos de fe y del Espíritu Santo. Esteban, Santiago y muchos otros iban a ser condenados y muertos. Con la mano alzada hacia el cielo y mientras una luz divina rodeaba su persona, Cristo habló como juez a los que estaban delante de él. Su voz, que se había oído frecuentemente en amables tonos de súplica, se oía ahora en reprensión y condenación.
Los oyentes se estremecieron. Nunca había de borrarse la impresión hecha por sus palabras y su mirada. La indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, los groseros pecados por los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la gente y deshonraban a Dios. En el raciocinio especioso y seductor de los sacerdotes y gobernantes, él discernió la obra de los agentes satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero no habló palabras de represalias. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Así también el cristiano que vive en armonía con Dios y posee suaves atributos del amor y misericordia de Dios, sentirá una justa indignación contra el pecado, pero no le incitará a la pasión a vilipendiar a los que vilipenden. Aún al hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostienen la mentira, conservarán en Cristo la serenidad y el dominio propio. La compasión divina se leía en el semblante del Hijo de Dios mientras dirigía una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz ahogada por la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Esta es la lucha de la separación. En el lamento de Cristo se exhala el anhelo del corazón de Dios. Es la misteriosa despedida del amor longánime de la divinidad. Los fariseos y saduceos quedaron todos callados. Jesús reunió a sus discípulos y se dispuso a abandonar el templo, no como quien estuviese derrotado y obligado a huir de la presencia de sus enemigos, sino como quien ha determinado su obra. Se retiró vencedor de la contienda. Las gemas de verdad que cayeron de los labios de Cristo en aquel día memorable fueron atesoradas en muchos corazones. Hicieron brotar a la vida nuevos pensamientos, despertaron nuevas aspiraciones y crearon una nueva historia. Después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, estas personas adelantaron y cumplieron su comisión divina con una sabiduría y un celo correspondiente a la grandeza de la obra. Dieron un mensaje que impresionaba el corazón de los hombres, debilitando las antiguas supersticiones que habían empequeñecido durante tanto tiempo la vida de millares. Ante su testimonio, la teoría y las filosofías humanas llegaron a ser como fábulas ociosas. Grandes fueron los resultados de las palabras del Salvador a esta muchedumbre llena de asombro y pavor en el templo de Jerusalén. Pero Israel como nación se había divorciado de Dios. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas, mirando por última vez al interior del templo. Jesús dijo con tono patético y lastimoso: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta aquí había llamado al templo casa de su Padre. Pero ahora, al salir el Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo construido para su gloria. Desde entonces, sus ceremonias no tendrían significado. Sus ritos serían una mofa.